Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pamela Navarro y les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas gratuitas organizado por Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. Les comento que la estructura de esta charla será la siguiente. Comenzaremos con la presentación del relator y mientras tanto los micrófonos estarán silenciados. Si tienen alguna consulta, 10 minutos antes del término abriremos micrófono a quien levante la mano mediante la reacción de Zoom. Antes de comenzar, dejaré con ustedes a Andrés Reed, quien es el jefe de programa del Diplomado Educación para la Felicidad. Hola Andrés. Puedes activar tu micrófono. Quedó pegado. Bueno, como Andrés está pegado, voy a presentar... Sí. Ya, ok. No me permitía desmutearme. Bueno, nada, yo quería aprovechar de saludar a todas las personas que se han conectado hoy día a esta charla y quería enfatizar un poquito respecto de lo pertinente y lo interesante que resulta el trabajo de Ragnar para nuestros diplomados, para nuestro pregrado. En particular, el acento que Ragnar va a poner entre una de sus conclusiones de su trabajo respecto al juego. Yo quería contarles que nosotros tenemos un diplomado, tal como decía ahí, se llama Educación para la Alegría, Educación para la Felicidad, Habitando la Alegría en la Escuela, en el cual, entre otros aspectos, desarrollamos con mucho énfasis el juego como una herramienta para generar ambientes positivos para aprender y para socializar. También es un acento que tenemos bastante en algunos cursos del pregrado, entonces quería solamente contextualizar que para nosotros como campus es muy oportuno, muy pertinente y nos felicitamos la oportunidad de contar con Ragnar. Y como venimos a escuchar a Ragnar, yo lo voy a presentar para que él pueda contarles. El día de hoy presentaremos esta charla, este taller que se denomina La evolución del aprendizaje, fundamentos biológicos para reimaginar la escuela. Y la va a dictar, como ustedes ya saben, Ragnar Benke. Ragnar es investigador en pedagogías lúdicas, en antropología y educación. Y además, en particular, un trabajo muy interesante como fundador del laboratorio lúdico. Ragnar, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros y te escuchamos con mucha atención. ¿Ahí me escuchan? Hola. Hola a todas y todos. Bueno, un gusto estar acá. Estoy en Villarrica, dando la charla desde el mismo campus de la UC Villarrica, así que estamos con Andrés a pocos metros. Y bueno, para mí es muy emocionante hacer esta charla porque se trata en el fondo de un libro que llevamos trabajando 2 años, que ya se fue a imprenta el viernes, así que entonces, un momento donde empiezan a salir a la luz los hallazgos de este libro, que como les voy a contar más adelante, más en detalle, quise hacer un resumen de toda la evolución del aprendizaje de manera simple, lo que es un gran desafío, pero además lograr ir sacando qué claves nos va diciendo la evolución del aprendizaje desde el origen de la vida hasta el origen de nuestra especie. ¿Qué clave nos puede ir sacando para repensar la escuela? Entonces, ahora puedo comenzar a compartir la presentación. Esto. Esto fue un spoiler, ¿no? Aquí, ya. ¿Ahí la ven? Sí, Ragnar, se ve. Qué bien. Entonces, este es el libro, que esperamos salga pronto ya, lo podamos lanzar y lo puedan tener en sus manos, etc. Pero por lo pronto les voy a comentar de qué va el libro y antes una pequeña contextualización de cómo llegué a esto y por qué la necesidad de que el libro tenga este formato que está contado como un cuento. Y las ilustraciones están hechas por Rina Letelier
una ilustradora de libros infantiles, entonces queríamos hacer este libro con el espíritu de los cuentacuentos, pese a que tiene detrás toda la teoría de la evolución biológica, pero nosotros somos, nos llaman the storytelling species, o sea, como la especie que nos caracteriza, una de las cosas que nos caracteriza es que nos contamos cuentos de nosotros mismos, de la vida. Somos una especie que amamos los cuentos, y vivimos en cuentos, nos gusta ver películas, vivimos en ese mundo del lenguaje. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que tenía ya este resumen de las herramientas del aprendizaje, la parte teórica, hice un texto donde decía, 1, la evolución del aprendizaje, 1.1, la experimentación, 1.2, y lo hice como estructura así, y claro, eso no emociona a nadie. Lo que queremos nosotros es un cuento que uno se vaya interiorizando, ¿no? Así que bueno, eso les mostraré por qué llegamos a esa manera de contarlo, y el contexto es que cuando comencé a estudiar antropología en la universidad, me daba cuenta que bueno, teníamos este gran desafío de la educación, como de la crisis de la educación en muchos aspectos, y la manera de pensar el problema era pensar la escuela en los últimos 200 años, cuando más perspectiva se tenía. Generalmente se piensa en las cosas más coyunturales. Y yo tenía la suerte de estar conectado a las investigaciones de evolución, que estaban revolucionando los campos de la ciencia. Porque, por ejemplo, la evolución vino a revolucionar el campo del cáncer, algo muy, muy necesario, urgente y aplicado en medicina y biología. Y una de las cosas que nos mostró al ver el cáncer como desde una perspectiva evolutiva es que el ayuno, ¿ya?, es el mejor protector y terapia contra el cáncer. Entonces ahora en los centros más de vanguardia se está ocupando el ayuno, que es una herramienta que es gratis, lo pueden hacer todos los seres vivos, y hemos estado evolutivamente sometidos al hambre desde que existe la vida, ¿no? Entonces, un problema tan complejo como el cáncer, si uno lo mira desde una perspectiva evolutiva, uno se puede encontrar con claves tan fundamentales como ayunar, que lo pueden hacer todo el mundo y son gratis, ¿no? Entonces, al parecer, mirar la educación desde una perspectiva evolutiva se ha hecho muy poco. La bibliografía que hay es bastante reciente, 2019, las cosas que uno encuentra de evolución del aprendizaje. Entonces hay muy poca mirada de entender la escuela desde origen de los seres vivos. Entonces, esa construcción hay que llevarla adelante, pero además hay que hacerla sintética, de manera que pueda ser comunicable. Bueno, con esta intención de conectar estos dos mundos, entre la evolución y la escuela, hacer un puente, lo primero que me encontré en mi historia de investigación fue con el juego, porque justamente mi hermana Isabel Benque trabaja el juego observando el origen del juego en chimpancés bonobos. Entonces, con ella estuve siguiendo chimpancés bonobos durante 6 meses en África, entendiendo por qué juegan los infantes y también entendiendo por qué juegan los adultos. Y esto me llevó a que el Ministerio de Educación me pidió hacer un libro sobre la importancia del juego en la escuela. Entonces hicimos este libro que se difundieron 25.000 copias por todo Chile, o sea, fue un libro de alto impacto, donde los entrevistados fueron, bueno, Maturana, Beatriz Ábalos, algunos expertos en neurociencia, otros en políticas públicas, y lo interesante es que todos y todas llegaban a la conclusión que lo más importante para promover el juego, que ya en el acuerdo absoluto, que es la clave para facilitar el aprendizaje en las niñas, es cómo las adultas comienzan a estar en un espíritu lúdico. Es como un acuerdo común. Entonces el desafío fue, bueno, hagamos un taller, diseñemos un taller con los aprendizajes de este libro para poder facilitar el juego en los profesores y las profesoras. Y ahí nació el laboratorio lúdico. Y aquí quería pedirle a Roberto si podía compartir el video, porque esto es una imagen de lo que hicimos con el laboratorio lúdico, porque sale tanto en la escuela, lo hicimos en algunos otros lugares en Chile, pero también lo hicimos en Sudáfrica, en Lima, en México. Y es muy interesante porque como el juego apela a algo universal del ser humano, y de hecho apela a algo universal de todos los primates, es muy bonito verlo en
en contextos tan distintos como África, Lima, Chile. Perdón, Ragnar, ¿puedes dejar de compartir para compartir mi pantalla con el video, por favor? Perfecto. Es un video muy cortito, pero quería darle una idea. ¿Se está viendo ahí el video? ¿O Todavía no. Ya, espérame un poquito. Me aparezca. ¿Estoy transmitiendo alguna otra cosa que no sea el video? Yo sí lo veo, Roberto. A ver, ponle play. Ya. Ah, no, sí, Cambio de casa. Terremoto. You like this? Jingle, Janga, Gordon, Baker, Racket, Doobie. Ahí está el video. Ya. Entonces ahora yo vuelvo a compartir pantalla. Ya, y lo interesante de este taller es que hicimos todo un estudio teórico sobre el juego en este libro, y esta investigación nos llevó a este taller aplicado, que fue muy efectivo. Bueno, todavía lo hacemos, porque apela a estas claves que vienen desde la evolución. Es decir, en la infancia se juega para aprender. Bueno, ¿cuál fue la gran técnica del laboratorio lúdico? Llevemos a las profesoras y los profesores a la infancia. Entonces, le hacíamos primero una exploración de su biografía lúdica, y con eso se conectan con emociones reales lúdicas, no con la teoría del juego. Entonces se conectan con ese primate lúdico, y desde ahí le aplicamos ciertas técnicas de socialización de esta actividad lúdica para que pudieran empatizar con otro, y de esa manera va creciendo en espiral esta emoción lúdica. Y desde ahí es muy fácil conectar y trabajar con lo lúdico, y básicamente los ponemos en una disposición emocional en que es muy asequible que creen proyectos o actividades para abordar los objetivos de aprendizaje que ellos tienen. Entonces, es muy aplicado. Entonces, la idea era ahora ampliar estas herramientas que logramos desarrollar en el laboratorio lúdico, a ver si es que la evolución nos daba más herramientas claves para el aprendizaje. Así que ahí comienza la evolución del aprendizaje, esta investigación en poder recolectar cuáles son las herramientas fundamentales de todos los seres vivos para aprender, y poder ver en el fondo qué talleres, qué aplicaciones podemos llevar para el aula, ¿ya? Entonces, ahora les cuento el libro mismo, y el libro abre con un mito, en el fondo, un mito que está muy arraigado en lo humano, que es el mito de que qué pasa cuando estamos en una sequía, ¿ya? Entonces, hay una tribu que está en una sequía y se pregunta, necesitamos rápidamente migrar porque tenemos que ir a buscar el agua. ¿A quién le preguntamos? Claramente le preguntan a la madre, pero la madre no sabe y le pregunta a la abuela. Entonces, nuestras ancestras van teniendo las respuestas cuando nosotros tenemos preguntas muy difíciles porque tienen más experiencia, ¿no? Entonces, pero la abuela en este caso dice, chuta, acá la pregunta que tienen ustedes, haciendo el símil con la educación, la crisis de la educación, es tan difícil que hay que llevarla a la primera madre. Por eso es que está este dibujo de estas mujeres trenzándose, donde está la nieta, la hija y la abuela, pero van a la primera madre representada en este caso como una primate, ¿no? Entonces nuestra idea acá es, bueno, ¿cómo vamos con esta tribu a buscar las preguntas sobre el aprendizaje? ¿Qué nos guía? Y nos guía justamente una niña prehistórica, que la encontramos cuando ponemos nuestra mano esta niña la encontramos cuando en una caverna de las pinturas rupestres que tienen, hay una en particular donde hay una mano, que es esta mano, tiene 30.000 años de antigüedad. Fue justamente una niña que puso su mano ahí y se puso pigmento
tomó pigmento y lo expulsó y quedó la mano marcada. Entonces es muy bonito porque es como que si uno pone la mano, se conecta realmente con esa niña, que es la infancia, representa también la infancia, y vamos hacia atrás, hacia nuestra prehistoria. Y aquí comienza nuestra travesía por la evolución, donde primero hacemos una primera pasada, porque como la evolución no es algo que esté en nuestro relato, explicamos brevemente, bueno, qué es la evolución, qué son los hitos principales, para poder ir después revisando qué aprendizaje, cómo se desarrolla el aprendizaje en estos hitos principales. Entonces hacemos un paseo por nuestra evolución humana, y en la primera parte vemos, o sea, describimos rápidamente la evolución de la vida en esta línea de amarillo, la que está acá. Que claro, desde el Big Bang en adelante, así como surge el universo, luego las primeras galaxias, luego el Sol, en el Sol está la Tierra, y cuando la Tierra baja la temperatura para que pueda el vapor estar en agua, pueden surgir las primeras células. Y luego pasan varios miles de millones de años y surgen los primeros multicelulares, asociación de células, que van cambiando, primero son gusanos, luego peces, los anfibios que empiezan a explorar la Tierra de manera híbrida, ¿no? Luego los reptiles y luego los mamíferos. Acá vamos a tener una gran transición en el aprendizaje, porque los mamíferos hacen esta gran innovación de cuidar su huevo. Los animales antes no cuidaban su huevo, simplemente lo dejaban, y los mamíferos lo cuidan. Y eso desarrolla una nueva herramienta de aprendizaje que vamos a ver. Y luego vienen los primates, que también generan otra herramienta de aprendizaje, y de los primates se separa una rama de los simios, y luego en esta línea azul la evolución de los homínidos, y luego vienen los homínidos que conquistan el bipedalismo, y finalmente los primeros especímenes del género Homo habilis, Homo erectus, etc. Y cuando se conquista el fuego se empieza a pasar a otro nivel, porque ahí lo vamos a ver más en detalle, pero eso da pie a el origen de Homo sapiens, y que luego hace esta gran revolución hace 12.000 años, que es la agricultura, luego las ciudades, y en lo que estamos ahora. Entonces esto es como, ya, este es el panorama, y ahora vamos a ir a ver una a una, vamos a buscar 5 herramientas de aprendizaje principales, partiendo por las células. Lo interesante es que nos vamos a guiar por la mano nuevamente, esta mano si se acuerdan, porque como son 5 herramientas de aprendizaje, cada herramienta de aprendizaje representa uno de los dedos de la mano. Entonces vamos a ir a la primera herramienta de aprendizaje, que es la experimentación. Entonces nos encontramos con la primera célula en los mares, y nos dice, bueno, lo primero a entender con el aprendizaje es que el aprendizaje no tiene un sentido en sí mismo. Los animales no están como diseñados para querer aprender porque sí. El aprendizaje no es un fin en sí mismo, es una herramienta de la sobrevivencia. Y eso es clave tenerlo en cuenta porque tiene que ver con la necesidad de restablecer un nuevo vínculo de armonía con el ambiente. Los seres vivos siempre están en un vínculo con su ambiente. Y cuando ese vínculo y ese modo de vida exige un cambio, entonces los seres vivos ocupan el aprendizaje. Pero hay seres vivos que se mantienen sin aprender durante millones de años en un mismo ambiente. Entonces eso es súper importante porque nosotros que estamos en el mundo de la educación tenemos la idea de que el aprendizaje ocurre de manera espontánea, digámoslo así, o que el aprendizaje siempre es necesario, siempre estamos buscando el aprendizaje. Y no, el aprendizaje siempre va a estar en función de la sobrevivencia. Entonces lo que nos ayuda a mirar eso es que tenemos que, en primer lugar, mirar cuál es la relación que está teniendo un individuo con su nicho. Eso es lo fundamental. Y aquí, cuando necesitamos cambiar, porque hay una motivación nuevamente, si no hay motivación, no hay aprendizaje, son cosas muy básicas, pero que es bueno tenerlas presentes desde el comienzo. Entonces, cuando hay motivación, la primera herramienta que ocuparon, y de hecho la tienen las células, las primeras bacterias tenían eso, la siguen teniendo, es la experimentación. Es decir, prueba y error. El clásico aprendizaje por prueba y error, donde
probamos algo, lo exploramos, y si resulta bien, se va consolidando con la práctica. Entonces, por eso que decimos que la práctica es el maestro, la maestra, porque el aprendizaje se consolida al realizarlo en la acción. O sea, eso probablemente es algo que sabemos, pero vamos a ir ordenando lo que sabemos de manera evolutiva, donde lo primero es el aprendizaje por experimentación. Por lo tanto, es el aprendizaje que más fácil podemos tener cuando actuamos con las cosas, cuando nos vinculamos con el mundo, que también se le llama ese aprendizaje en activo, que es una bonita palabra porque es aprendizaje en acción, ¿no? La en acción, la famosa en acción. Eso es lo que vamos a guardar en nuestro primer dedo de la mano, ¿ya? Así, ¿no? Entonces, desde el origen, lo que podemos ver en este resumen es que desde el origen de las primeras células hay un mecanismo para poder cambiar nuestra relación con el ambiente, que es mediante experimentar ese cambio con el ambiente, donde cuando hacemos algo que resulta, eso se consolida. Y si mientras más lo hacemos, más se consolida y más queda. ¿Ya? Eso, como les digo, ocurre incluso en células, en bacterias. Empiezan a darse cuenta que la comida está por otro lado y establecen todas sus conductas por ahí. Hay plasticidad incluso en los unicelulares. ¿Ya? Entonces, esa es la primera herramienta de aprendizaje que la marcamos en el dedo número 1. Y esto nos lleva a la segunda, que es, bueno, en el fondo vamos a aprender naturalmente si es que hay la motivación de aprender, porque si hay la motivación y el espacio para experimentar, vamos a aprender eso. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que más le motiva a las niñas y niños, si lo llevamos a la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que más les motiva? ¿Dónde habita? ¿Cuál es su medio? ¿Cuál es su nicho? Y ahora entonces vamos a la segunda herramienta de aprendizaje. Su nicho, el primer nicho de una niña y un niño es su madre, ¿no? O sea, todos nacemos de una madre. Y eso tiene la antigüedad, que lo vemos acá, de los mamíferos. Justamente, como les comentaba, todos los seres vivos se reproducían, ¿no? Pero ponían su huevo y lo dejaban. Voy a poner esta imagen porque es más bonita para acompañar la charla. Después vamos a volver a esa línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, pensemos en un reptil o en un pez. Se reproduce, ocurre el sexo con el otro pez, pero luego nunca más se ven. Y tienen los huevos, y los huevos los deja y los abandona. Entonces los deja a su suerte. Pero con los mamíferos pasó algo interesante, que los mamíferos fueron un tipo de reptiles que comenzaron a cuidar su huevo. Primero cuidaron el huevo y luego evolucionó eso en la placenta. Entonces cuidaban el huevo adentro del vientre. Pero acá lo interesante es que fueron una especie que, en el contexto de los dinosaurios, se desarrollaron los mamíferos. El nicho que encontraron para desarrollarse fueron las madrigueras, lugares oscuros. Pero esos lugares no permiten que el huevo quede al calor del sol. Y como los mamíferos necesitaban tener también una temperatura bastante alta para cuidar el huevo, tenían que estar cuidando el huevo con su calor. El problema es qué pasa cuando tienen que salir a buscar comida para alimentar el huevo, las madres, ¿no es cierto? Bueno, hay un momento que lo pueden hacer, pero cuando ya la cría nace, están obligadas a llevarse a la cría con ellos. Entonces, ¿cuál es la técnica para que la cría sepa exactamente qué tiene que hacer mientras no está madura para sobrevivir en el mundo de la madre, que es un mundo muy complejo, el mundo de la madre mamífero? Entonces, la herramienta que puso la evolución ahí fue la imitación. Entonces, la imitación es una herramienta que no tienen los seres vivos que son individuales, que viven solitarios, solamente los seres sociales que tienen, digamos así, un espacio de crianza, un espacio con la madre de cuidado, tienen imitación. Imitan al adulto que los cuida. Entonces se establece una relación de confianza porque la madre lo está cuidando, y eso desarrolla en el cerebro de los infantes una predisposición
a imitar absolutamente todo lo que hace la madre, para bien o para mal, digamos, no sabe si es bueno o malo, simplemente copia, porque en el implícito que la madre lo está cuidando. Entonces, cuando uno está a cargo de una niña o un niño, está entregado en la confianza de este niño de que lo estamos cuidando, y la imitación va a ser tanto de la conducta como de las emociones, de las disposiciones, de las intenciones. O sea, la imitación es mucho más profunda que solamente una conducta. Nosotros, de hecho, se imita la manera de relacionarse con los demás, se imita la predisposición a cierto estímulo, qué predisposición emocional hay, qué actitudes cognitivas. Sabemos que la imitación es muy profunda y eso da para una charla entera. Pero por lo pronto lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más importante para un infante, en el primer lugar, va a ser la madre y luego su entorno social cercano. O sea, cuando queramos decir qué es lo que más motiva, es sus vínculos más estrechos. Primero la madre, el padre que está cerca, los hermanos. Ese es el mundo, el vínculo que le va a ser significativo para transformarlo a cualquier ser social. Y eso tiene un origen en la evolución, que es con el origen de los mamíferos hace 250 millones de años. Entonces aquí ya tenemos dos grandes herramientas de aprendizaje, que las podemos hacer doble clic en esto y aprender mucho de ellas, y aprender a utilizarlas en el aula. Voy a verla ahora para no quedarme corto. Pero aquí. Ya. Entonces vamos con la tercera herramienta de aprendizaje. ¿Qué pasa? Seguimos en esta exploración y pasamos acá de los mamíferos. ¿Qué pasa cuando avanzamos a los primates? Acá ocurre una interesante innovación. ¿Por qué? Porque con los primates aparece una nueva necesidad, que es la necesidad de aprender a vivir en grupo. Con los mamíferos generalmente es la madre que tiene su cría, y luego cuando la cría se desarrolla, se va. En los mamíferos ancestrales, ¿no? Mamíferos primitivos. Pero en los primates, nuestros ancestros primates, ellos son mamíferos que comenzaron a vivir en la cumbre de los árboles, donde hay muchos depredadores, donde no es tan fácil esconderse como en una madriguera, ¿no es cierto? Entonces, al haber más depredadores y estar más expuestos a peligro, vivir en grupo es una gran herramienta, porque tenemos más ojos, más señales para avisarnos, etc. Pero vivir en grupo, como sabemos, es un desafío gigante. Entonces hay que aprender a vivir en grupo. No basta solamente con imitar las conductas de los adultos, sino que hay que aprender a vincularse con este grupo particular, con estos seres individuales, con sus diferencias, en numerosos contextos que tienen el vivir social. Y esa es la herramienta que el juego viene a solucionar, ¿no? O la necesidad que el juego viene a solucionar. ¿Cómo aprendemos a convivir? ¿Cómo aprendemos a vincularnos? Entonces, para eso, desarrolló la evolución esta mágica estrategia del juego, que a todo esto, nuestros ancestros primates fueron los que lo desarrollaron, pero en todos los mamíferos que se volvieron sociales, se desarrolla el juego. O sea, los mamíferos que solamente tienen la cría no juegan mucho, pero los mamíferos que son sociales, como los gatos, o sea, como los perros, como los gatos cuando están en manada, como los delfines, como las ballenas, incluso las aves, que no son mamíferos, pero que sí tienen que vincularse socialmente, generan esta herramienta que es del juego. O sea, eso nos muestra que el juego está íntimamente relacionado con el desarrollo de la socialidad. No es una herramienta para aprender cosas del mundo en una primera instancia, una herramienta para aprender cosas con los otros. Entonces, nuevamente, lo que va a ser nuestro tercer dedo en la evolución es otra vez el vínculo. El vínculo parece que está siendo una constante en el aprendizaje. Primero, el vínculo con nuestro entorno, pero luego, claramente, el vínculo con los seres significativos, la madre, en la imitación, y luego el vínculo con el grupo. Entonces, brevemente, voy a explicar algunas cosas claves del juego. El juego viene a poner la gran estrategia de que es un placer aprender, porque el aprendizaje siempre tiene una piedra de tope, digámoslo así, que
que es que cuando tú te expones a aprender, también te expones a un contexto nuevo que puede ser dañino. Entonces aprender no lo hacen los animales a menos que se vean realmente forzados a aprender. Porque ya lo que hacen no resulta, entonces tienen que explorar naturalmente otras formas. Pero aprender implica un riesgo. Entonces muchas veces está el temor y el aprendizaje muy asociado. En cambio en el juego, o sea, el juego, la herramienta que desarrolló fue hagamos del aprendizaje un placer. ¿Cómo? Si garantizamos que hay un entorno de confianza, entonces cada vez que aparezca la incertidumbre del aprendizaje, lo vamos a transformar en una recompensa de placer, no de amenaza. ¿Por qué? Porque nos podemos dar ese lujo, ya que está en un entorno de confianza. Entonces, curiosamente, nosotros aprendemos y podemos jugar cuando estamos en confianza. Entonces, y para los primates, evidentemente esa confianza venía de estar en un grupo que eran sus familiares. Entonces, aprender a socializar jugando con la familia en la naturaleza es lo más normal para un primate. Y eso nos da la clave para cómo facilitar el juego en la escuela. Primero es que la condición sine qua non, el requisito 1, es que hay que generar un vínculo de confianza. Si no está ese vínculo, el estrés inhibe la capacidad de juego, la capacidad de disfrute de una actividad. Pero luego, que uno tiene el primer ingrediente del juego, que es la confianza, hay que ponerle el segundo ingrediente, que es la incertidumbre. Tiene que haber un riesgo, una incertidumbre, un desafío, porque si no simplemente está la confianza y el placer de estar acicalándose o en confianza con la familia, pero no está esa excitación, esa actitud lúdica que da el juego. Y eso lo da el riesgo. Entonces, para una profesora, el gran desafío es poder comenzar a identificar cuánto poner de confianza y cuánto poner de incertidumbre para que podamos despertar la actitud lúdica. ¿Ya? Si ponemos demasiada confianza y no hay incertidumbre, hay aburrimiento o hay simplemente una tranquilidad. Si ponemos demasiado riesgo, empieza la angustia y se bloquea la confianza, por lo tanto se bloquea el juego. Entonces ahí nuevamente la evolución nos está diciendo la clave es jugar con estas dos herramientas, aprendiendo a distinguir cuándo se genera la actitud lúdica y poniendo de un ingrediente o del otro si es que no está. Eso sería como resumen para la herramienta número 3 que sacamos de la evolución, que es el juego, que vimos que surge con la necesidad que tenían los primates de vivir en grupo, aprender a vivir en grupo. Y hasta aquí, esto es como, está bastante concentrada la información, hasta aquí son las 3 herramientas fundamentales que compartimos con todos los animales sociales. Pero luego la pregunta era, bueno, ¿y qué pasa con los humanos propiamente? ¿Tenemos nosotros los humanos alguna herramienta de aprendizaje extra? Entonces continuamos la investigación y continuamos como este camino, esta migración, y vamos a ver cuándo surgen los humanos. Y los humanos surgen principalmente con el género Homo, que es en un momento de la historia en la Tierra, donde un grupo de primates del sudeste de África se queda en la zona que comienza a secarse del sudeste de África. Entonces, primero lo que hacen es que se ven obligados a pararse, simplemente porque es más, para un simio es más eficiente caminar parado que caminar así por ambientes abiertos, no por los árboles. Entonces, ahí no hay ningún cambio realmente en el cerebro o en las conductas. Son chimpancés que están erguidos, son bipedales. El cambio real viene cuando en la Tierra se produce 2.5 millones de años atrás, se produce un gran cambio porque la placa del sur de América con la placa de Norteamérica chocan, antes estaban separadas. Entonces había una serie de corrientes que pasaban desde el Atlántico al Pacífico, sobre todo corrientes con mucha sal. Y esas dos placas se cierran en lo que llamamos hoy Panamá, ¿no es cierto? Y toda esa corriente con muchas sales se deposita en África y eso cambia
cambia la estructura del clima de la Tierra. La Tierra no solamente se comienza a poner más seca en esa parte de África, sino también se pone más oscilante. Y desde ahí en adelante, desde ese momento, hasta el día de hoy, o sea, comienza un increciendo en la historia de la Tierra de cambios climáticos cada vez más rápidos y cada vez más fuertes. O sea, nuestra especie en particular es una especie que se forjó para aprender a lidiar con el cambio. Porque nosotros nos quedamos en una zona donde los cambios eran cada vez más grandes. ¿Cuál fue la gran estrategia que utilizamos para eso? Bueno, la colaboración. La colaboración se define técnicamente no solamente como ayudar a otro con algún problema que tenga, sino que la colaboración es cuando tenemos que resolver un objetivo en común, pero nos podemos distribuir nuestros roles. O sea, colaboramos en un objetivo común. Por ejemplo, los chimpancés muchas veces cazan en común, pero no es que tengan un objetivo común y lo distribuyen en roles, porque está cada individuo cazando a ese y se ayudan, pero haciendo todo lo mismo, todos van y cazan. Hay muy poca distribución de roles. En cambio, en nosotros, para poder conquistar esta capacidad de cambio, nuestra gran herramienta fue colaborar, ponernos de acuerdo con objetivos comunes. Y ahí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con la enseñanza. La enseñanza fue nuestra herramienta, la cuarta herramienta de aprendizaje, que nos permite señalarle al otro, primero con señas, mucho antes del lenguaje, señalarle al otro, primero algo que estamos viendo ahí, ponemos la mirada en conjunto, y luego podemos señalar una actividad, digamos así, vamos a hacer esto, y apuntamos. Ningún animal entiende lo que es una seña, a menos que esté muy entrenado por humanos. Entonces, cualquier animal, tú le muestras una seña, y no mira hacia donde apunta la seña, mira el dedo. En nosotros, en esa época, comenzó la capacidad de ponernos de acuerdo con algo común, un referente común. Pero eso, como les decía, a través de la enseñanza, a través de la seña, sin lenguaje todavía. Entonces, aquí un punto importante, sobre todo si estamos acá en un departamento de educación continua, ¿no? Porque el origen de la pedagogía surge aquí. Y esto habría que ponerle una lupa en la evolución porque hay demasiadas claves. Es muy impresionante lo que ocurre a nivel cognitivo y cerebral, porque nuestra capacidad de enseñarle a otro y de señalarnos cosas tiene que ver con amplificar nuestra capacidad básicamente de empatía y teoría de la mente. O sea, cuánto yo me puedo meter en la intencionalidad del otro y el otro ver mi intencionalidad y poner intencionalidad en común. Eso lo hacemos todo el día nosotros los humanos. Es complicado explicarlo a veces, pero es importante señalar eso porque nuevamente vemos que la cuarta herramienta de aprendizaje es también una sofisticación en la capacidad de vincularse. O sea, seguimos, cada vez que damos un salto en una capacidad para aprender más rápido, más flexible y con más habilidades, damos un salto en lo social, no en una relación con el ambiente. Además, claro, en esa época hay un salto en las herramientas. El ser humano comienza a hacer herramientas, pero comienza a hacer herramientas porque desarrolló la capacidad de enseñarnos unos a otros. Entonces, digamos así, lo revolucionario realmente que nos hizo humanos es la pedagogía. Eso es como, para quienes nos dedicamos al mundo de la educación, fue como, wow, o sea, estamos justamente trabajando con lo que nos hace humanos. Creíamos que lo que nos hacía humanos era la tecnología. Pero ahora sabemos que lo que nos hace humanos, el origen del humano tiene que ver con la enseñanza, con la transmisión y ponernos de acuerdo, alinearnos, sincronizarnos, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra cuarta herramienta de aprendizaje, que es la enseñanza. Como les decía, surgió 2,5 millones de años atrás. Esto nos permite no solamente organizarnos de distintas maneras, sino que empieza a aumentar la capacidad tecnológica. Con eso, de pronto, fuimos capaces de manipular mejor el fuego, y el fuego nos da un tiempo enorme. Ahora estoy viendo que no tengo que empezar a apurarme un poco para que alcancemos a hacer preguntas, pero básicamente el fuego nos da la capacidad de cocinar y la capacidad de conseguir mucha energía, por lo tanto aparece algo nuevo, que es un tiempo enorme, un tiempo sobre todo de noche.
que podemos estar protegidos, podemos tener luz, podemos interactuar, y en esa interacción social surge la quinta herramienta de aprendizaje, hace 200.000 años más aproximadamente, que es el lenguaje, que en particular en el aprendizaje es la imaginación colectiva, o sea, poder hacer lo mismo que decía antes, proyectos comunes, colaboración, objetivos comunes, pero ahora nuestro referente no es algo que indicamos con la mano, que está ahí, sino nuestro referente está en nuestra imaginación, asociado a los sonidos, etc. Entonces comenzamos a tener un espacio común para coordinarnos, pero que está en nuestras propias mentes. Y ahí se abre el mundo del lenguaje, representado acá como con las constelaciones, ¿no? Que ya podemos inventar cualquier referente para ponernos de acuerdo. Eso también nos permite dos cosas. Nos permite un nivel de sincronización cada vez mayor, podemos entender más la intencionalidad de los otros, pero también podemos vivir en grupos más grandes. Y ahí el ser humano comienza a poder vivir en grupos, o la especie Homo sapiens, en grupos de 150 y más, hasta las grandes ciudades y, bueno, sociedad globalizada que tenemos ahora. Lo interesante es ver que estas herramientas, que esta quinta herramienta también responde a una innovación en el vínculo. Ahora tenemos un vínculo que se genera en la imaginación, pero es el vínculo lo que manda. Entonces, esto lo quise resumir así. Vemos las 5 herramientas que hemos visto ahora. Entonces, experimentar lo tienen todas las células y todos los animales. Imitar es propio de los mamíferos y los animales que crían, ¿no? Que cuidan que crían su siguiente generación. Luego el juego, que tiene que ver con el aumento en el número del grupo en que se vive. Luego la enseñanza, que tiene que ver con la capacidad de colaborar con objetivos comunes. Donde la bajada práctica para la escuela aquí es que el aprendizaje basado en proyectos es la clave. Porque son los proyectos colectivos, ojo, los proyectos colectivos los que incentivan la enseñanza. Entonces, en vez de preocuparnos de cómo enseñamos unas cosas a los otros, si ponemos desafíos colectivos, como fue en el origen de la evolución, el origen del género Homo, los mismos proyectos colectivos implican enseñarnos y alinearnos unos a otros, con los que saben más, con los que saben menos, etc. Se puede dar también entre pares, entre niñas. No solamente propio de los adultos, es el proyecto común el que permite, el que facilita y potencia la enseñanza. Y luego vienen los proyectos mediados por la imaginación, donde, bueno, está el arte, la ciencia, etc. Y no me puedo alargar mucho ahora, pero lo que les quería resumir es que fíjense que la mano, de la que hablamos tanto, esta mano de acá del principio, a ver si voy rápidamente al principio, esa mano tiene las 5 herramientas de aprendizaje, pero también representa el vínculo, que justamente es lo que podríamos decir que es el mínimo común denominador de estas 5 herramientas, donde la calidad del vínculo, la necesidad de un vínculo importante y poderoso, es el que va presionando a que existan aprendizajes cada vez más poderosos. Por lo tanto, algo que quizás sabemos quienes estamos en el mundo de la pedagogía por intuición o porque cualquiera que esté con niños, es que la calidad del vínculo va a ser clave a la hora de facilitar los aprendizajes. Entonces tenemos esa primera conclusión, como primero preocuparse de la calidad de los vínculos, luego estas 5 herramientas, y para otra ocasión les tenía preparado algo que ya no alcanzo simplemente porque que lo voy a mencionar simplemente, que en el ser humano, para que pudiéramos desarrollar la enseñanza y estas capacidades colaborativas y el lenguaje, etc., fue requisito ampliar los cuidadores. Entonces se generó la crianza cooperativa, donde se suma la abuela, el padre y otros miembros de la comunidad, porque solo la crianza cooperativa permite una infancia larga que es capaz de llegar a conquistar un adulto con ese desarrollo de la colaboración. Así que bueno, la colaboración permite más energía, la energía se invierte en una infancia cada vez más larga, porque nos permite entrenar cada vez más el juego, la exploración, etc. Pero eso requiere de la crianza cooperativa. Y el resumen aquí está. Entonces pasamos desde el mito, desde el origen, buscando las claves del aprendizaje. Pasamos por la primera célula,
el mamífero, primates, homínidos, y luego la Homo sapiens con el lenguaje, y llegamos a que la clave es cómo tenemos una infancia lo más larga posible, al cuidado de una crianza cooperativa, que básicamente en síntesis significa que los profesores, las profesoras tienen que ayudarse en equipo, porque cualquier tipo de crianza, incluyendo la escuela, surgió para trabajar colaborativamente, porque son demasiado demandantes los infantes humanos. Entonces fue diseñado en equipo, y cuando no es en equipo, es agotador. Y la enseñanza se ha pensado siempre unidocente, aunque sea serial, ¿no? Pero trabajar en equipo, por lo menos, codocencia de 2 o 3 por asignatura o por proyecto, idealmente, es una clave que también nos muestra la evolución. Y con esto ya quisiera pasar a las preguntas, pero quería contarles ese resumen. Gracias, Ragnar. Vamos a dar espacio para preguntas y respuestas, así que si ustedes lo desean, pueden levantar su mano y le activamos su micrófono. Fatia, ¿puedes activar el micrófono? Sí. Ya, ahí lo activé. Muchas gracias. Súper. De nada. Hola, Ragnar. Ay, no te veo ahora. Es que te veo No lo veo. ¿Estás con el micrófono activado, Ragnar, para verlo? Sí, Ragnar, puedes dejar de compartir. Ahí sí, lo veo. Eso, ahí. Para sentir un poco más esta cercanía. Muchas gracias, Ragnar. Qué bueno que estás acá tan cerca. Yo me pregunto con esto, cuando en algún minuto hablaste que en el libro también estaban personas sobre las políticas públicas, ¿cómo ha sido tu experiencia de poder entrar con toda esta teoría que me parece maravillosa y que finalmente siento que un pequeño resumen es como alargar esto de la infancia y qué pasa con el paralelo, con el currículum que tenemos en general en la educación chilena, en donde por el contrario el incentivo intelectual se está apresurando, la ansiedad de las familias porque los niños aprendan cosas que si no han hecho Tú vienes además de la pedagogía Waldorf, entiendo, entonces creo que sabes bien de sobre dónde va mi pregunta, para saber un poco cómo ha sido entrar con esto, cómo va ese proceso, o qué respuestas te dan también personas así, como un consejo a todos los que te estamos escuchando de cómo poder plantearlo de una manera en que nos crean, se convenza y podamos empezar a intervenir y a hacer algo de verdad. Gracias. Sí, es clave lo que tú dices, y justamente una de las cosas que yo dije, esto va como esta parte de la crianza cooperativa con infancia extendida va directamente a las políticas públicas, porque viene a darle un fundamento a lo que se viene diciendo hace tiempo, que es importante, una infancia larga, porque te muestra que desde el origen las capacidades colaborativas no se construyen rápido, se construyen en esta infancia que es extendida, que implica confiar en un largo plazo. Pero si mostramos, a ver si voy a compartir pantalla rápidamente de nuevo, para mostrarles este gráfico, porque como es muy cortito, no se van a acordar. Este gráfico es clave, porque aquí lo van a entender mejor. En el fondo, la infancia de un chimpancé, que es nuestro ancestro primate más cercano, dura 7 años. O sea, a los 7 años ya tienen madurez sexual. Y la de un ser humano, la madurez puede ser a los 14, el doble, y la madurez psicológica termina de madurar el cerebro nuestro a los 30 años. O sea, tenemos una infancia, y justamente en el periodo que comienza a crecer nuestro cerebro, a diferenciarse a crecer más, a diferenciarse de los chimpancés, es cuando vemos vestigios en la arqueología, ¿no? O sea, en los restos que tenemos de los huesos y del cráneo, vemos que la infancia se empezó a extender. Entonces,
desarrollo colaborativo con infancia extendida van de la mano y eso va desde el comienzo. Entonces, lo que tú dices es clave porque para poder mostrarlo en políticas públicas, acá no solamente estamos dando una explicación, digamos, ¿sí?, de una visión pedagógica, sino de una explicación evolutiva donde si queremos el desarrollo de la colaboración, de habilidades comunicativas, tenemos que ocupar la estrategia que he ocupado siempre en la evolución, que es, se extiende el periodo de maduración. Y eso se ve, tengo un artículo que exploro en particular eso. Uno mira todas las especies y mientras más larga es la maduración, más plasticidad e inteligencia social hay. Entonces, son fundamentos de la biología para apoyar cosas como lo que se está haciendo, lo que promueve la Fundación Lego, que trabajo harto con ellos, que bueno, kindergarten para toda la vida, ¿no? O sea, tener una infancia extendida, donde los motores del aprendizaje que están en el kinder sea para la básica y la media, y no al revés, donde se está escolarizando el jardín, ¿no? O sea, la educación preescolar. Entonces, es una pequeña respuesta para eso. Pero puedo seguir para otras preguntas. Sí, le vamos a dar el pase a Andrés, que tiene también su manito levantada. Andrés. Ahí sí, ahí sí. Bueno, Ragnar, primero que nada, muchas gracias. Muy, muy interesante tu presentación. Yo te quería hacer una pregunta que surge acá. Te estamos viendo en el curso de psicomotricidad y juego infantil en este minuto. Aquí hay cerca de 20 estudiantes. Y teníamos una discusión estábamos trabajando en la idea de identificar cuáles son los principios del juego, los principios universales. Y teníamos una discusión que nos quedó ahí la duda. Algunas proponían que el juego siempre debe ser voluntario. Y discutíamos entonces cuál es el rol de los educadores, de la educadora, porque a veces el educador o la educadora define que se juega, ¿no? Pero luego en el jugar pasa otra cosa. Entonces te quería preguntar, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión sobre esta idea de que siempre el juego debe ser voluntario o eventualmente puede haber momentos en que sea dirigido y luego hay transformación? ¿O no? ¿Cómo lo ves tú? Está muy buena la pregunta. Eso, lo primero que me lleva a la definición del juego, que una cosa es un juego y otra cosa es la actitud lúdica. Cuando nosotros participamos en un juego, por ejemplo, jugar a la pelota, y estamos tensos, estamos estresados, estamos en el juego, claramente estamos en el juego. Imagínense para un futbolista, es su trabajo. Ese juego, esa regla, constituyen su trabajo. En ese momento no, a menos que esté disfrutando del asunto, en ese momento no hay actitud lúdica. Entonces, eso facilita el aprendizaje de una manera muy distinta a que si uno tiene actitud lúdica. Entonces, lo que nosotros queremos es la potencia que tiene para aprender la actitud lúdica, no el juego en sí mismo. Uno puede estar jugando y realiza el juego, pero al no tener ese disfrute en la acción, tanto las memorias no se graban con la profundidad necesaria, no está la motivación necesaria, ni está el nivel de conectividad en el cerebro para activar los máximos recursos de repertorios conductuales, de ideas que tiene una persona, un individuo. Entonces, en cambio, cuando está en la actitud lúdica, lo que ocurre con la actitud lúdica es que el cerebro entra en un estado de flujo, estado de flow también se llama, que es que tú estás al límite de tus capacidades, pero en confianza de tus capacidades. O sea, sientes que puedes realizarlo, pero para poder realizarlo necesitas poner toda tu atención, todo tu cuerpo, toda tu intencionalidad puesta en esa acción porque está al borde, ¿no? Al borde de que tú lo puedas lograr o no. Pero sientes la confianza. Y esa confianza te permite entregarte enteramente, explorar distintas alternativas y disfrutar. Y el disfrute es muy importante porque el disfrute es el enganche para querer seguir haciéndolo, ¿no? Y genera que el juego tiene esta capacidad de obsesionarnos, ¿no? También puede ser peligroso incluso, como en la ludopatía, pero el juego tiene esta cosa que uno quiere realizarlo continuamente, por lo tanto la práctica se vuelve súper intensa. Mira, es como perfecta cuando uno piensa en la evolución, que
lo que diseñó, pues diseñó algo para que uno practique hasta el cansancio. Se nos olvida el frío, se nos olvida el hambre, se nos olvida todo. Lo único que te importa es mantener lo más arriba esa actitud lúdica. Entonces, claro, nosotros podemos jugar, como tú dices, presionado, estresado, etcétera, pero no vamos a estar desenvolviendo todas esas capacidades en el cerebro que hacen que uno aprenda a velocidades como únicas. Entonces, sí, se puede, pero vamos perdiendo y perdiendo el potencial del juego. Entonces, el potencial del juego está cuando se da que hay confianza, desafío y disfrute, y se genera disfrute. Entonces, claro, ya es una cosa personal del estilo pedagógico, si alguien quiere obligar o no obligar, ya. Pero sí sabemos que si quieren potenciar al máximo una habilidad de aprendizaje tan potente como el juego, implica actitud lúdica. Y eso difícilmente se da presionado con estrés. O sea, el estrés, sentirse obligado, lo anula. Quizás después, en el proceso, se mete y se relaja y se entrega y luego ya no se siente obligado y al disfrutarlo vuelve a la actitud lúdica, pero en un principio, claro, no es muy recomendable ocuparlo porque, como demostraba, el origen del juego es entorno de confianza. Y la confianza es que tú te sientes protegido. Si te sientes obligado, es muy difícil. Eso no implica que confíes en el adulto y te sientas cautivado a hacer lo que te invitan. ¿Me explico? No sé si voy... Sí, Ragnar, bueno, nos queda una manito levantada y en honor al tiempo igual vamos a darle el paso a Gabriela. Ya, gracias. Hola. Hola, sí, te escuchas. Hola. Mira, por lo que recuerdo, un poquito, hace un ratito lo que mencionaba Ragnar era que en algún momento la enseñanza partió más que como enseñanza, sino que como experiencia, o sea, e imitación, ¿no? Y a partir de algo que innato, de interés para los animalitos que éramos antes, los monitos. Entonces, en relación a eso, yo me pregunto, ¿cómo se ve de aquí para adelante, ya sabiendo eso? ¿Qué es lo que debemos enseñar? En educación parvularia, yo soy educadora de párvulos, no lo veo tan complicado, porque tiene que ver como con habilidades muy básicas, pero no sé, es como una pregunta media abierta, y lo otro es también que me recuerdes el nombre de tu libro que hiciste, Ragnar, del que mencionaste, pero sí, como en el fondo, de acuerdo a de todo lo que mencionó, sumamente interesante, uno viene a plantearse finalmente qué se tiene que enseñar en una escuela. O sea, porque son tantos los saberes, tantos los conocimientos. Por ahí una amiga hablaba, y una chica, de que en cuanto a políticas públicas, cómo se ve eso. Yo veo que se abre un panorama tan como infinito. Entonces no sé qué tienes para decir al respecto, y recuérdame el nombre de tu libro, por favor. Ya. Gracias, Gabriel. Bueno, lo primero, el libro se llama La evolución del aprendizaje. Así, tal cual. Y el subtítulo es Fundamentos biológicos para reimaginar la escuela. La pregunta que tú me haces es clave, porque cuando estaba escribiendo el libro me vi muy tentado a contestar esa pregunta, que es como en el fondo, ¿qué es lo que uno encuentra que es importante aprender o enseñar? Pero es una pregunta que es un objetivo distinto del libro, porque eso son preferencias, decisiones que uno tiene culturalmente. Lo que sí sabemos es que cualquier cosa que uno quiera aprender está sometida, digamos así, a esta historia de evolución donde nosotros desarrollamos estas 5 herramientas para poder ser lo más plásticos posible. Y el ser humano es particularmente plástico. O sea, hay millones de tipos de cultura en toda la Tierra. Conquistamos todos los nichos de la Tierra. La historia va cambiando, la tecnología genera nuevos nichos. O sea, decir qué es lo que hay que aprender es otro tipo de conversación que no deja de ser quizás la más importante, ¿no? Que decir, bueno, si queremos aprender algo, ¿cómo poder aprenderlo mejor?
Entonces, yo me quise mantener en la ciencia porque o aproximarme de una perspectiva científica, para poder dar una entrega que está en la herramienta ahí disponible, para que luego con las decisiones que tienen las comunidades escolares elijan, bueno, a nosotros nos parecen que estos son los valores, estas son las actividades. Lo que sí podemos decir es que, independiente de lo que uno piense, que es lo más importante, como la educación entera está diseñada, o sea, antes de la escuela, ¿no? Para que los infantes aprendan lo que hacen los adultos, por imitación. Entonces, más que preguntarnos qué enseñar, es qué mundo construimos en el día a día, en la práctica, porque ese es el mundo que se hereda por la imitación. Es lo primero, y los niños, claro, y las niñas juegan e inventan juegos, pero siempre están inventando juegos que son maneras de practicar la imitación de las conductas de los adultos. Entonces esa pregunta también nos lleva, chuta, más que qué queremos enseñar, qué es lo importante que queremos nosotros valorizar como en nuestra convivencia, nuestra manera de hacer el mundo. Y ahí cada uno o cada comunidad tomará sus decisiones. Pero yo no quise justamente, pensé que era tentador, caer en decir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque eso ya es una pregunta más moral, ¿no? Cae en otro espacio. Súper. Muchas gracias, Ragnar. Y bueno, quiero comentarle y dejarlo invitado en realidad a que sigan participando en las siguientes charlas que tendremos durante la semana. También comentarles que las charlas van a quedar grabadas en nuestra página web, que es capacitate.villarrica.c.cl, y les agradezco a todos su participación. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias a todas. Qué alegría poder compartir esto. Que estén bien. Chao. Chao, chao.